Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Hoy vamos a estudiar el seminario 6 que abarca elmintos tisulares y protozoos intestinales y del tracto urogenital. El objetivo de esta clase va a ser comprender la biología y los mecanismos patogénicos de los elmintos tisulares de importancia médica y poder aprender las características de los protozoos parásitos. En particular vamos a ver algunos que se localizan en el tracto intestinal y en el urogenital. Los contenidos de la clase van a ser las características biológicas, los ciclos biológicos y de transmisión, la interacción que van a ejercer el huésped y el parásito y los mecanismos de patogenicidad. Los elmintos tisulares que vamos a ver hoy, el estadio que va a ejercer la patogenia va a ser la larva y no el adulto como vieron en seminarios anteriores. Estos ciclos se establecen en la naturaleza entre hospederos intermediarios y hospederos definitivos. Sin embargo, el hombre puede introducirse en este ciclo de forma accidental, no es un hospedero habitual. Hoy vamos a estudiar la infección causada por un cestode, el Echinococcus granulosus sensu stricto, sí, que es la tenia del perro, y va a generar en el humano, vamos a estudiar hoy, hidatidosis. El ciclo de vida de Echinococcus granulosus es un ciclo indirecto, en donde va a alternar el parásito entre un huésped definitivo y un huésped intermediario. El huésped definitivo son cánidos, que generalmente es el perro, y los huéspedes intermediarios son el ganado bovino, ovino, caprino y diversos camélidos como la vicuña, la alpaca, la llama, ¿sí? Por lo tanto, este ciclo se va a establecer no solamente en el sur de la Argentina, ¿sí? Si hablamos un poquito de epidemiología, tenemos que pensar que estos diferentes ganados están distribuidos en toda la Argentina. Puede suceder transmisión en el norte, en el este, ¿sí? En toda la cordillera, en el norte y en el sur, en la Patagonia. No debemos pensar solamente que la transmisión de la hidatidosis es solamente en el sur. Muy bien. El ciclo de vida, por lo tanto, vamos a comenzar por el perro, ¿sí? El perro en su intestino va a tener al adulto. Este es el adulto de Echinococcus granulosus, ¿sí? Es un cestode, tiene 3 o 4 proglótides, ¿sí? 1, 2, 3 proglótides. La primera es inmadura, madura y grávida, ya tiene los huevos, ¿sí? Estos huevos son directamente infectivos cuando salen a través de la materia fecal que deposita el perro, ¿sí? Por lo tanto, no necesitan maduración en el medio ambiente. Estos huevos ya están embrionados, tienen un embrión hexacanto. Muy bien, estos huevos son ingeridos habitualmente por el ganado. En algún momento puede introducirse accidentalmente el humano. Muy bien, cuando son ingeridos, estos huevos que son automáticamente infectivos, se libera la oncófera, ¿sí? Y esta puede atravesar el epitelio intestinal y dirigirse por circulación a cualquier tejido. En los tejidos, esta oncófera se va a desarrollar en la forma de larva, ¿sí? Esta es la larva. Por lo tanto, vamos a tener un ciclo que alterna entre un adulto, un huevo embrionado con una oncófera y una larva, ¿sí? Esta larva va a ir creciendo con el tiempo en los tejidos, en todos los tejidos del ganado o también del humano, ¿sí? Si un humano
ingiere un huevo infectivo, el huevo eclosiona, sale la oncósfera, atraviesa el epitelio intestinal y se dirige por circulación a cualquier órgano. Ya vamos a ver cuáles son los blancos de choque, ¿sí? Pero bueno, se dirige a los órganos, a los tejidos, y ahí empieza a formarse con el tiempo lentamente la larva, ¿sí? La larva. La larva ya vamos a ver que tiene varias capas, ¿sí? Y luego cuando adquiere la última capa, que la va a proporcionar el huésped, ya lo vamos a ver más adelante, es cuando se genera el quiste hidatídico, ¿sí? Este quiste va a estar en todos los tejidos, por lo tanto cuando este animal se carnea y otro huésped definitivo ingiere esta carne mal cocida o no congelada debidamente, esta larva queda viva, por lo tanto es ingerida por el perro. Y este perro, lo que sucede adentro es que esta larva se rompe, ¿sí? Y todos estos protoescólices que están acá adentro, ¿sí? Esta es una vesícula hija, acá podemos ver, y estas pelotitas que están acá adentro son los protoescólices, ¿sí? Hay muchos protoescólices. Esos protoescólices están invaginados, fíjense. Esta parte de acá arriba es donde tiene la corona de ganchos, ¿sí? Está invaginada. Cuando se rompe la larva, se salen todos los protoescólices, se vagina el escólex, la cabecita, ¿sí? Que tiene los ganchos, y se aferra en el intestino del perro. Por lo tanto, este escólex, que tiene una capacidad germinativa impresionante, ¿sí? Aferrado al intestino, en la cara luminal obviamente, ¿sí? No atraviesa la pared, este se queda del lado del lumen, empieza a estrobilizar, o sea, a crecer sus proglótides a partir del cuello, y se forma la primer proglótide, la segunda y la tercera, ¿sí? Va madurando y va generando los huevos. Por lo tanto, el escólex aferrado al intestino va a dar lugar al adulto en el perro. Bueno, les quería aclarar un poquito, porque quizá no quedó muy claro en la diapo anterior, ¿sí? Un perro infectado contiene miles de adultos en su intestino, están todos aferrados mediante su escólex, ¿sí? Y van liberando los huevos, o sea, imagínense muchísimos, los cuales salen con las deposiciones del perro. O sea que es un gran transmisor de la enfermedad. Bueno, recuerden también que es un cestode, ¿sí? Las características de los cestodes que estudiamos en los seminarios anteriores. Es muy chiquito, mide de 2 a 3 milímetros, perdón, de 5 a 6 milímetros. Bueno, y esas características, ¿sí? Refresquenlas de los seminarios anteriores. Vamos a estudiar acá en esta diapo un poquito la estructura del quiste hidatídico. Vamos a ver este esquema que nos va a ser más fácil después para identificar en la foto por microscopía electrónica, ¿sí? Acá podemos ver que el quiste se conforma de 3 capas. La más externa es la membrana adventicia o capa adventicia, que es la proporcionada por el huésped, ¿sí? Cuando la larva se establece y empieza a crecer, ¿sí? Se empieza a desarrollar, la respuesta inmune que llega y que la quiere contener va a generar toda esta capa. Por lo tanto, todo esto es respuesta inmune que está conteniendo a la larva, ¿sí? Que está tratando de atacar a la larva, conteniéndola. Luego, con el tiempo, en un quiste de muchos años, la larva va muriendo y esto se va calcificando, ¿sí? Muy bien, la capa del medio es la capa cuticular o laminada, ¿sí? Es la gris oscura. Esta es como una catáfila de cebolla, es una capa acelular, ¿sí? Es solamente lipoproteína.
Bien, y la membrana más interna, la tercera, ¿sí? Es la membrana germinativa, germinal, ¿sí? Esta membrana es unicelular y es sincicial, se forma un sincisio, y es de donde germinan todas las vesículas prolígeras, que son que son microscópicas, ¿sí? Luego este tabique se rompe y se libera en el medio en el líquido de la larva. Toda esta larva está llena de líquido, esto es líquido hidatídico, ¿sí? Luego el material particulado que vamos a ver se le va a llamar arenilla, ¿sí? En este líquido está la arenilla hidatídica, bien, y también están las vesículas hijas, puede haber una, dos, tres más, ¿sí? Puede haber protoescólices, que son estos chiquitos sueltos adentro de las vesículas hijas o adentro de las vesículas prolígeras. Estas son microscópicas y estas ya son macroscópicas, se pueden observar, ¿sí? Se pueden observar con una ecografía, que es el mejor método para hacer un diagnóstico, ¿sí? Mediante una ecografía a la persona se le puede observar la arenilla hidatídica. Cuando cambia de posición se pueden observar las vesículas hijas. Muy bien, todos los de adentro son protoescólices. Fíjense que todo surge y nace de la membrana germinativa, ¿sí? Todo se va como generando a partir de esta membrana. En esta foto podemos observar toda una capa de adventicia, de tejido aportado por el huésped, ¿sí? De tejido de células inmunes que quieren contener al parásito, ¿sí? Esta es la capa cuticular, que bien como una catáfila de cebolla, es acelular, recuerden, ¿sí? Solamente es proteínas y lípidos. Y esta finita es la capa germinativa, de donde surgen las vesículas prolígeras con todos los protoescólices, van surgiendo todos los protoescólices. Cada protoescólice luego puede dar lugar a un adulto, ¿sí? Sin embargo, además, tiene una capacidad germinativa tan alta, ¿sí? Que además, si esta larva, si este quiste se rompe, ya vamos a ver cómo puede suceder, digamos, bueno, por un traumatismo o durante una cirugía. Si este quiste se rompe, cada protoescólice puede dar lugar, ¿sí? Lo que se conoce como una siembra secundaria, a una nueva larva, ¿sí? O puede dar lugar a un adulto o puede dar lugar a una nueva larva, o sea, a un nuevo quiste hidatídico secundario. Muy bien, como les adelanté, la hidátide tiene líquido hidatídico, ¿sí? Compuesto generalmente por agua, proteína, estos son los compuestos solubles, y tiene material particulado, ¿sí? Como los escólices, los ganchitos de los protoescólices que pueden andar sueltos, ¿sí? Las vesículas prolígeras y las vesículas hijas. Acá podemos ver, es tan hermoso, fíjense los ganchitos, ¿sí? Esto va a dar origen a un adulto, ¿sí? Cuando estroviliza y se generan las proglótides. Bueno, yo les comenté que un humano puede introducirse accidentalmente en el ciclo de transmisión, o sea, puede estar en contacto con materia fecal, la cual contenga los huevos fértiles, o sea, los huevos ya infectivos que eliminó el adulto de un perro, el adulto que está alojado en el perro, perdón, ¿sí? Entonces ingiere un huevo, este huevo eclosiona, la oncófera es liberada en el intestino delgado, atraviesa el epitelio intestinal y ¿a dónde se dirige? ¿Sí? El primer órgano de choque, por cómo está dispuesta la circulación en el humano, obviamente es el hígado, ¿sí? Entre un 70-90% de las localizaciones son hepáticas, o sea, los quistes hidatídicos son hepáticos, ¿sí? En menor medida se pueden ir a los pulmones y muy
mucho menor porcentaje podemos encontrar quistes hidatídicos en vaso, riñón, peritoneo, en la piel, en los músculos, ¿sí? Así como en el cerebro, en el corazón, en el hueso y en los ovarios, ¿sí? Acá hacemos la mención de que en el hueso, por la estructura que tiene el material del óseo, ¿sí? El quiste se desparrama a través de todas las trabéculas de todo el hueso y no puede formar una capa adventicia, por lo tanto no se denomina quiste, sino que es la larva, digamos, ¿sí? Una hidátide. Muy bien. Podemos observar el gran tamaño que puede adquirir en el hígado un quiste, ¿sí? Bueno, y nada más en esta diapositiva. Muy bien, los mecanismos patogénicos van a estar dados por varios factores, ¿sí? Por el número de quistes que tenga la persona, por el tamaño del quiste, ya como vimos puede haber quistes muy grandes, ¿sí? Hepáticos o pulmonares, por el órgano en donde se ubiquen, ¿sí? Y bueno, y vamos a ver que puede haber complicaciones. Debemos recordar, y es importante saber, que el 60% de los quistes son asintomáticos por muchos años, ¿sí? 10, 20 años, supónganse, o por siempre. Los quistes, la larva cuando se instala y empieza a crecer, crece muy lentamente. Por ejemplo, en los pulmones puede crecer un poco más rápidamente porque el tejido es más elástico que el tejido del hígado. En el hígado ofrece mayor resistencia y entonces el quiste crece mucho más lentamente. Por lo tanto, quizá un quiste pulmonar pueda evidenciar alguna sintomatología más rápidamente que los quistes hepáticos, ¿sí? Pero bueno, igualmente es lento y van creciendo a medida de los años. Como vimos, ¿sí? Dado la ubicación que pueda tener y el tamaño, un quiste puede generar una compresión en las estructuras adyacentes, ¿sí? Esto puede generar una fibrosis periquística, puede obstruir las vías biliares y provocar una ictericia, puede obstruir la vena hepática y provocar hipertensión portal, ¿sí? Si un quiste se ubica en el pulmón y tiene un gran tamaño, ¿sí? Por compresión u obstrucción puede dar un dolor en los pulmones, ¿sí? Un dolor torácico. También puede establecerse una neumonía periquística, ¿sí? Bueno, son los mecanismos por el cual el quiste puede dar la patogenia. Distinto es el tema cuando hay una ruptura del quiste por cirugía o por traumatismo, ¿sí? Aquí, como les comenté anteriormente, se rompe la hidátide, se liberan todos los proteocólices, ¿sí? Y estos pueden dirigirse hacia nuevas ubicaciones y provocar lo que se conoce como hidatidosis secundaria o siembra. Estos tienen la capacidad de generar nuevas hidátides, imagínense, en muchísimos lugares, ¿sí? Bueno, además está la respuesta inmune del hospedador, o sea, el cuerpo va a tender a controlar estos parásitos y va a generar citoquinas y va a atraer mastocitos y se va a activar el sistema inmune de manera que se genere una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, ¿sí? Lo que se conoce como shock anafiláctico debido a tanta liberación masiva de antígenos parasitarios. Además, los quistes se pueden infectar, ¿sí? Los quistes se pueden romper hacia el peritoneo, generar una siembra en el peritoneo y un cuadro de abdomen agudo, peligra la vida de la persona infectada,
se pueden romper, los quistes pulmonares se pueden romper y generar una vómica. Los quistes hepáticos también pueden romperse y obstruir los canales biliares, ¿sí? La vena portal, bueno, y generar infecciones secundarias. Bueno, con respecto a la respuesta inmune, lo que sucede cuando una persona infectada tiene una larva de varios años, ¿sí? Un quiste hiatídico, lo que se ha podido comprobar es que los antígenos cuticulares estimulan en las dendríticas una diferenciación hacia un perfil tolerogénico. Estas dendríticas van a inducir la activación de linfocitos Th2, los cuales van a bloquear la producción de óxido nítrico por parte de macrófagos que se van a convertir en macrófagos alternativos en lugar de macrófagos activados clásicamente, ¿sí? Estos macrófagos alternativos no van a ser eficaces en la eliminación de la hidátide, por lo tanto, va a favorecerse la persistencia del parásito a través de los años. Si se lograra instaurar una respuesta del tipo Th1 con alta producción de interleuquina 12 e interferón gamma, los linfocitos activados van a poder inducir la producción de óxido nítrico en los macrófagos activados clásicamente, y esto sí sería eficaz para eliminar a la larva y para matar al parásito. Sin embargo, lo que se observa es un perfil de tipo Th2 que permite la persistencia parasitaria. Bueno, acá vamos a empezar a estudiar las infecciones causadas por larvas de nematodes. Nos vamos a centrar en el estudio de la infección por Trichinella spiralis, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a recordar un poquito sobre los nematodes, ¿sí? Estos son gusanos cilíndricos con sexos separados, machos y hembras, que tienen diferentes estadios. A partir del huevo salen las larvas, distintos estadios larvarios de L1, L2, L3, L4, etc. Luego se diferencian adultos a machos y a hembras y copulan, y la hembra fecundada pone huevos, o en el caso que vamos a ver hoy de Trichinella spiralis, pare larvas vivas, ¿sí? Los nematodes, recuerden que son gusanos cilíndricos, como les comenté, tienen un pseudoceloma, en donde están inmersos los órganos, ¿sí? El órgano reproductor muy desarrollado, el órgano digestivo, el aparato digestivo, perdón, ¿sí? Que empieza por la boca, tiene un esófago, en el esófago tienen unas células trichinela que vamos a ver especializadas, luego viene el intestino, recto y ano, ¿sí? En esta diapo vamos a observar qué estadio larvario es causal de la patogenia, ¿sí? Ya sea la triquinelosis, acá como vemos la larva L1 de Trichinella spiralis es la enquistada en el tejido, es la causante de la patogenia. En las larvas migras viscerales podemos observar que la larva L3 de Toxocara es la causal de la patogenia cuando está enquistada en el ojo, por ejemplo, ¿sí? También podemos ver larvas L3 de Ankylostoma brasiliensis migrando por la piel, se puede ver los caminos serpentiginosos, ¿sí? Bueno, y vamos a pasar a lo que es el ciclo de vida ya de Trichinella spiralis. Muy bien, el ciclo biológico de Trichinella spiralis puede darse en cualquier mamífero. Podemos observar que todos son hospederos completos, ya que todos van a alojar todos los estadios del parásito de Trichinella, ¿sí? Cuando un humano, una rata o un cerdo ingiere carne cruda de cerdo
que está infectado, obviamente, ¿sí? O mal cocida, en donde la cocción no fue suficiente para eliminar a la larva. Esta carne en el estómago se digiere, en el intestino delgado se libera la larva, y esta larva, L1, que estaba enquistada, atraviesa el epitelio intestinal y forma un sincicio. Y ahí va madurando de L1 a L2, a L3, a L4, ¿sí? O L5, y se diferencia a macho y a hembra, los cuales copulan, y la hembra fecundada pone larvas vivas. ¿Sí? Estas larvitas, ojo, es importante destacar esto, estas larvitas atraviesan el epitelio intestinal y se dirigen por circulación a todos los órganos, ¿sí? Y se establecen en los músculos estriados. O sea, atraviesan todos los órganos y se alojan en los músculos estriados. Bien, en la rata y en el cerdo sucede el mismo ciclo, ¿sí? La rata, al ser carnívora, y por eso destacamos el mecanismo de carnivorismo, se come otras ratas infectadas y se está ingiriendo carne conteniendo larvas enquistadas. Sucede el mismo ciclo completo. Y en el cerdo pasa lo mismo. El cerdo, esta infección está favorecida por sus hábitos alimenticios. En esta diapositiva podemos ver un poquito más en detalle cómo es el ciclo en el intestino del humano, ¿sí? Las larvas que son liberadas por los jugos gástricos atraviesan el epitelio intestinal, se alojan ahí, se forma un sincicio epitelial, van madurando los distintos estadios larvarios hasta que se hacen adultos, ¿sí? Y la hembra fecundada pare larvas vivas, da lugar al nacimiento de larvas vivas. Estas atraviesan el epitelio intestinal y se dirigen por circulación hacia todos los órganos, ¿sí? Hacia todos los tejidos. Va a generar patología en el sistema nervioso central y va a generar complicaciones cardíacas, sí, pero no se van a establecer en estos órganos, ¿sí? El pasaje de estas larvas y la inflamación que van a provocar es lo que va a generar la patogenia, ¿sí? Se van a establecer en músculos estriados. Aquí van a formar lo que se llama la célula nodriza. Vamos a ver bien en detalle cómo se forma esta célula, ¿sí? Esta casita para la larva, y se van a quedar para toda la vida. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los antígenos de excreción y secreción que expresa el parásito, ¿sí? Estos antígenos son producidos. Acá podemos observar una célula nodriza, podemos observar a la larva y podemos observar el esticocito. Los esticocitos, ¿sí? Son células que están en el esófago de Trichinella, ¿sí? Estas células producen estos antígenos de excreción y secreción y se sabe bastante porque son muy importantes en la interacción que establece el parásito y el huésped, ya sea mediante la comunicación con las células epiteliales cuando ingresa la larva L1, también con las células musculares cuando se está estableciendo en los músculos estriados y por supuesto con las células del sistema inmune. ¿Sí? De esta manera estos antígenos de excreción y secreción pueden modular la respuesta inmune para permitir su establecimiento, pueden reprogramar la expresión génica de los miocitos para poder establecerse, ¿sí? Y muchas de estos antígenos, de estas proteínas, son tibelosadas, tienen tibelosa en su conformación, ¿sí? Se conocen unos 13 de estos antígenos, de estas proteínas. De mayor importancia es la TSL1,
¿sí? La cual estimula una respuesta, se sabe que estimula una respuesta protectora, se la utiliza para hacer el diagnóstico serológico, y se sabe que está implicada en la activación de los mastocitos. Esto está en relación con la respuesta inmune que monta el hospedero para tratar de eliminar al parásito. Bien, vamos a ir paso a paso. En una primera instancia, como les conté anteriormente, ahora vamos a ir desglosando el ciclo, ¿sí? En un primer momento, la larva, cuando es liberada en el intestino, la larva L1 en el intestino delgado, atraviesa el epitelio intestinal y forma el sincicio, ¿sí? En el epitelio intestinal. Acá se va a diferenciando a los diferentes estadios larvarios hasta llegar a adulto, ¿sí? Y este proceso, todo este sincicio, toda esta diferenciación, toda esta invasión, va a generar un proceso inflamatorio, porque esto es observado por el sistema inmune, ¿sí? Van a arribar células polimorfonucleares, van a arribar células del sistema inmune que van a querer contener a la larva. Sin embargo, van a provocar en paralelo un proceso inflamatorio que va a terminar en una enteritis, ¿sí? Se va a observar diarrea, dolor abdominal, y estos son los primeros síntomas que suceden en la primera semana de infección. Entonces, ¿cómo es que se activa el sistema inmune? El sistema inmune se activa por estos antígenos que les comenté anteriormente, ¿sí? Con estas proteínas tibelosadas que van a activar a los mastocitos que van arribando. Estos van a producir interleuquina 4, TNF-alfa, y van a provocar una estimulación de las células TH2 con producción de citoquinas como interleuquina 4 y 5, 6 y 10, 9, 13, ¿sí? Estas citoquinas van a favorecer el cambio a isotipo IgE, el cual nuevamente va a activar a más mastocitos a que liberen mediadores proinflamatorios, ¿sí? Moléculas vasodilatadoras, broncoconstrictoras. Se va a establecer un ambiente del tipo alérgico, ¿sí? El cual va a tratar de eliminar al parásito, pero va a generar enteropatía. De la diapo anterior quería aclarar, porque por ahí se llevan una idea un poco equivocada, que no solo los mastocitos actúan en la respuesta contra el parásito, ¿sí? Obviamente están involucrados los eosinófilos, los neutrófilos, las células T, las dendríticas, los macrófagos. Bueno, todas las células van a contribuir al foco inflamatorio que se establece para tratar de eliminar al parásito. Esta eliminación, ¿sí?, se logra cuando se puede aumentar la cantidad de mocos, aumentar los movimientos peristálticos, ¿sí?, aumentar la permeabilidad celular para permitir la salida de líquidos, para tratar de generar una diarrea, ¿sí? Esto es lo que va a permitir la eliminación del parásito. Si ustedes recuerdan cuando vieron cómo el organismo, cómo la respuesta inmune intentaba eliminar el mintos en los estadios intestinales, ¿sí? Es un poco parecido, obviamente, a lo que se les explicó en los seminarios anteriores. La idea acá de remarcar a los mastocitos es porque tienen un papel fundamental, ¿sí?, ya sea produciendo la proteína de mastocitos de mucosa, ¿sí?, para aumentar la permeabilidad celular. Bueno, es una célula muy importante en la generación de una protección para el huésped. Bien, en esta diapo vamos a observar que cuando
migran, las larvas recién nacidas a través del torrente sanguíneo, son observadas por el sistema inmune. Por lo tanto, se activan numerosos eosinófilos. Estos eosinófilos van a ser los que dañen el tejido, ¿sí? Estos eosinófilos, a través de la citotoxicidad dependiente de anticuerpo, van a tratar de eliminar al parásito. Sin embargo, sus productos, como la proteína básica mayor, van a dañar las paredes de los vasos sanguíneos, ¿sí? Van a ejercer citotoxicidad sobre las fibras musculares, lo que va a dañar el tejido y va a provocar un aumento de las enzimas musculares como la CPK, lo cual es un criterio de diagnóstico para nosotros. Al establecimiento de estas larvas que están migrando, de estas larvas recién nacidas, que están migrando por el torrente sanguíneo y llegan a las fibras musculares, el establecimiento de estas se llama transformación basófila, ¿sí? Lo que van a empezar a hacer es modificar la célula, que se va a llamar célula nodriza, empezar a destruir el aparato contráctil, van a provocar que se desplace el núcleo hacia el centro de la célula, ¿sí? Aumente de tamaño el nucleolo, porque va a empezar a provocar el parásito una síntesis de ADN y ARN en su favor, ¿sí? Va a aumentar el número de mitocondrias porque va a empezar a haber mayor actividad, ¿sí? Va a modificar el Golgi, el retículo endoplasmático, los ribosomas, todo en su favor para tratar de establecer su casita, su célula nodriza. Entonces este establecimiento, ¿sí? Empieza a partir del día 7. Hasta el día 7 vamos a tener los síntomas intestinales. A partir del día 7 empieza el establecimiento de la larva y la formación de la cápsula en los tejidos. Lo que van a hacer las proteínas parasitarias es dirigir una transcripción de ARN de mensajeros para producir colágenos del tipo 4 y 6 para encapsular a la larva, ¿sí? Además de la manipulación de los genes de colágeno, se dispara un evento hipóxico inicial, el cual va a estimular la producción de Vascular Endothelial Growth Factor, ¿sí? El cual va a promover la angiogénesis y la formación de nuevos vasitos sanguíneos alrededor de la cápsula. Esto le va a permitir al parásito encapsulado tener un mayor aflujo de nutrientes y poder eliminar sus desechos, los cuales serían tóxicos para él mismo, ¿sí? Bueno, la célula nodriza, la cápsula, está completa a las 2 semanas de haber iniciado la infección, de haberse iniciado la infección. Esta célula es una célula especializada que le va a proveer además protección contra el sistema inmune, está como escondida, ¿sí? Lo que se ha observado es que estas larvas pueden vivir durante años. Sin embargo, si llegaran a morir, ¿sí? Las que mueren a partir de los 10 meses se empiezan a calcificar generando granulomas. Y es lo que va a provocar los dolores musculares. Muy bien, vamos a arrancar con los protozoos, ¿sí? Los protozoos son organismos eucariotas unicelulares. Son microscópicos, la mayoría son heterótrofos, quiere decir que se alimentan de materia orgánica preformada, no pueden producir su propio alimento, no hacen fotosíntesis, son anaerobios facultativos. Quiere decir que prescinden del oxígeno, pueden vivir y tolerar bajas concentraciones, sin embargo no lo utilizan ya que no oxidan completamente los hidratos de carbono. Hacen glicólisis fermentativa y producen
metabolitos secundarios como etanol, ácido pirúvico, lactato, fumarato, ¿sí? Tienen reproducción asexual o sexual, ya vamos a ver cuáles, ¿sí? Y los que vamos a ver en este seminario fueron clasificados de acuerdo a su medio de locomoción. Pueden tener pseudópodos, pueden emitir pseudópodos, pueden tener cilias, flagelos, o hacer un deslizamiento mediante gasto de energía, que se llama gliding. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí les presentamos algunos ejemplos de las distintas organelas de locomoción de los trofozoitos. Algunos los vamos a estudiar en esta clase, ¿sí? Las amebas se desplazan emitiendo pseudópodos. Esta es una entamoeba-histolítica. Los flagelados se desplazan mediante flagelos. En este caso podemos observar a Giardia intestinalis, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de un ciliado, que es el Balantidium coli, es el único que infecta al humano. Estos son todos pelitos, los cuales les permite el desplazamiento, ¿sí? Y en otras clases van a estudiar apicomplexas que se mueven con gasto de energía con un motor de actina y miosina, ¿sí? Ellos generan un desplazamiento que se llama gliding. El ciclo evolutivo de los protozoarios intestinales alterna entre los estadios de quiste y de trofozoito. El quiste es el elemento de resistencia, tiene una pared celular gruesa que le permite resistir las condiciones adversas del medio ambiente, como son la luz ultravioleta, la humedad, la temperatura, así como también el pH estomacal. Es inmóvil, no tiene organelas de locomoción y tiene reservas metabólicas para subsistir a un metabolismo casi nulo durante muchísimo tiempo, esperando ser ingerido por algún huésped para poder convertirse en trofozoito, ¿sí? El quiste, por lo tanto, es el elemento encargado de la transmisión. El trofozoito es lábil, no resiste las condiciones del pH estomacal ni de las condiciones del ambiente externo. Es móvil, tiene sus organelas de locomoción, tiene un metabolismo activo, se alimenta, elimina catabolitos y es el encargado de la multiplicación, el estadio vegetativo, ¿sí? Es el que va a producir en determinadas circunstancias la patogenia en la persona infectada. Muy bien, aquí podemos ver más claramente cómo es el ciclo de vida de estos protozoos, ¿sí? Un trofozoito se enquista en un quiste y el quiste se desenquista dando liberación al trofozoito. Muy bien, ¿cuáles son los mecanismos que gatillan estos procesos? ¿Sí? Para Giardia se ha demostrado que la depresión del colesterol, así como la alta concentración de sales biliares, son factores fundamentales. ¿Qué sucede? Giardia no puede sintetizar colesterol de novo, así que lo obtiene del intestino de su huésped. Las sales biliares forman micelas estables con el colesterol y lo mantienen secuestrado del alcance de la Giardia. Por lo tanto, es un factor que contribuye al enquistamiento de este parásito. También el pH alcalino se ha demostrado que es un factor que contribuye al enquistamiento hacia el quiste. Muy bien, Giardia presenta en su superficie una gran cantidad de una proteína que se llama BSP, que es proteína variable de superficie. Esta proteína
es expresada por un solo gen. Sin embargo, durante el enquistamiento, cada 6 o 7 generaciones, ¿sí?, de duplicaciones de las giardias, se establece un cambio en el gen que codifica a esta proteína. Ya vamos a ver cómo es el mecanismo más adelante. Este cambio permite que unos pocos trofozoitos dentro de toda la población que expresa una sola variable, exprese una variable diferente. Por lo tanto, durante el proceso de enquistamiento, la mayoría de los trofos que se enquistan van a ser, supónganse, del tipo A y unos poquitos van a ser del tipo B. Los parásitos se enquistan y en una reinfección, los parásitos que sean del tipo B van a ser resistentes a la inmunidad que se generó contra el serotipo anterior. Ahora bien, los factores que determinan el enquistamiento en entamoeba histolítica son unos cuantos. La privación de glucosa es fundamental, ¿sí? Es su principal fuente de energía. Sin embargo, los ácidos grasos de cadena corta también son muy utilizados por la entamoeba para alimentarse. Las bajas concentraciones de mucus también son disparativas del enquistamiento de la entamoeba histolítica, así como la elevada tensión de dióxido de carbono. La elevada tensión de dióxido de carbono puede ser consecuencia de la alta población, de la alta densidad parasitaria que existe en el medio, y esto es indicativo de que mucha gente quizá no tenga comida para todos sus miembros, por lo tanto, es un factor que va a desencadenar el enquistamiento. Ahora bien, para que un quiste se desenquiste, debe censar por dónde anda, ¿sí? Porque el quiste no se desenquista en la tierra, en el medio ambiente, en la cáscara de la fruta mal lavada, ¿sí? De la fruta o de la verdura que consumimos. Un quiste se desenquista en la porción del intestino exacta que necesita el parásito. Para Giardia es el intestino delgado y para entamoeba es la última porción del intestino delgado, casi comenzando el intestino grueso. Es donde se van a ubicar estos dos parásitos, ¿sí? Giardia se va a alojar en el intestino delgado y entamoeba histolítica en el colon. Las señales van a ser sensadas a través de la pared celular por unos receptores que tiene, porque el quiste tiene proteínas en su superficie, ¿sí? Va a sensar el pH ácido primero del estómago y luego van a sensar los cambios de pH entre las partes superiores e inferiores del intestino del tubo digestivo, ¿sí? Para el desenquistamiento se ponen en marcha mecanismos enzimáticos tanto del parásito como del huésped. Los dos contribuyen a la ruptura del quiste, no es un proceso pasivo en el cual se desintegra la pared celular. No, es un proceso activo también por parte del parásito, ¿sí? Ya sea si tenga flagelos, ellos van a estar rompiendo la pared del lado de adentro, se van a utilizar fosfolipasas, se van a utilizar proteinasas, quitinasas, etc. Y luego del desenquistamiento surge el trofozoito. Ahora sí, vamos a enfocarnos en los parásitos que nos interesan. Vamos a comenzar con las amebas. En este cuadro vamos a ver varias amebas, ¿sí? Vamos a ver amebas que son patogénicas para el hombre, como entamoeba histolítica. Vamos a ver amebas que son comensales y que se las puede encontrar en la materia fecal, ¿sí? Y aunque no generen daño, nos dan un indicio de la calidad de agua que está bebiendo esa persona, ¿sí? Los comensales son entamoeba dispar barra Moszkowski, ¿sí? Entamoeba coli, entamoeba armani, endolimax nana y odamoeba buschili, ¿sí?
En la cavidad podemos tener entamoeba gingivalis, que es comensal, ¿sí? Esta no presenta forma de quiste, solamente es trofozoito. Todos los demás tienen quiste y trofozoito, los cuales se ven en este gráfico. Está muy lindo. Arriba se puede ver los trofozoitos de cada parásito. En la filita del medio se ven los prequistes y abajo están los quistes. Estas son coloraciones con Lugol. Estos pueden ser observados en la materia fecal, haciendo unas determinaciones en fresco o en seriado. Muy bien. También hay amebas de vida libre. ¿Qué quiere decir? Que pueden completar su ciclo en la vida libre, no necesitan de un huésped. Sin embargo, al ingresar algún huésped susceptibles, pueden ser parásitos o facultativos, ¿sí? Como la Naegleria, que provoca encefalitis amebiana primaria, o Acanthomoeba, que puede provocar queratitis. De las características morfológicas no vamos a hablar mucho porque eso lo van a ver bien en micro 2 para hacer los diagnósticos, pero sí vamos a observar a la entamoeba histolítica / dispar. Quiere decir que morfológicamente son indistinguibles. Su diagnóstico entre estas dos se hace por PCR, pero sí podemos distinguir a una entamoeba histolítica dispar de una entamoeba coli que es comensal, porque la distinguimos en base a sus quistes. Estas tienen 4 núcleos y entamoeba coli va a tener más de 4 hasta 8. ¿Sí? Eso es una característica distintiva que podemos observar y tienen que retener de este cuadrito. Bueno, comenzando con esta entamoeba histolítica, que es patógena para el hombre, ¿sí? Podemos ver que es cosmopolita y es endémica de países en desarrollo como México, Ecuador, Venezuela, Brasil y falta Perú también, ¿sí? El humano es el único reservorio. No hay reservorios animales, no es una zoonosis. Y se va a ubicar, recuerden, en el ciego y en el colon ascendente. En estos lugares es donde va a ejercer la patogenia, ¿sí? Acá podemos ver un fresco, ¿sí? Y en esta foto en fresco podemos ver un núcleo y podemos ver que ha ingerido glóbulos rojos, ¿sí? En esta tinción podemos ver el núcleo con su cromatina periférica y su nucleolo central y podemos observar estos que son glóbulos rojos ingeridos. Quiere decir que esta entamoeba histolítica es patógena, ¿sí? Es invasiva. Podemos dar un diagnóstico de certeza al observar los glóbulos rojos ingeridos. El ciclo de vida de entamoeba es un ciclo de vida directo, en donde interviene un solo hospedero, ¿sí? El ciclo comienza cuando una persona ingiere quistes maduros. ¿Cómo los ingiere? No los ingiere directamente, sino que los quistes van a estar contaminando el agua con la cual se lavan frutas y verduras, ¿sí? No se lavan bien, quedan estos quistes, o en el agua de bebida, ¿sí? Entonces la persona ingiere estos quistes por las señales que dijimos anteriormente, ¿sí? El cambio de pH, el pH estomacal, todo lo que vimos anteriormente. Le advierten al quiste que ha llegado al colon, a la última porción del intestino delgado y al colon, y debe desenquistarse. Porque aquí el trofozoito que sale va a tener un ambiente propicio para su supervivencia. El trofozoito se adhiere al epitelio intestinal, ¿sí? Trata de establecerse, se multiplica, se alimenta, genera mucha progenie. De acuerdo a los factores de virulencia, va a producir o no un daño a nivel del colon, ¿sí? Y si tiene más factores de virulencia que le permitan atravesar el epitelio y dirigirse hacia otros órganos, es que va a poder establecer una infección extraintestinal,
¿sí? El primer órgano de choque es el hígado y en mucha menor frecuencia los pulmones y el cerebro. Ojo, que no todos los trofozoitos pueden atravesar el epitelio intestinal y sobrevivir en el lecho vascular, ¿sí? Solo un 1% de las infecciones logra establecerse como extraintestinal también, ¿sí? Ahora bien, estos trofozoitos que se están alimentando, que se están duplicando acá en el colon, que están o no generando patogenia, cuando sensan alguna señal adversa, ¿sí? Como alta densidad de trofozoitos, escasa glucosa, se gatilla el enquistamiento. El trofozoito se enquista y sale con la materia fecal hacia el exterior. Y sale automáticamente infectivo el quiste, ¿sí? No es que necesita un tiempo en la tierra para madurar, es automáticamente infectivo. Por lo tanto, esta persona, si tiene malos hábitos de higiene, por el mecanismo ano-mano-boca, podría ingerirse un quiste y generar una autoinfección. Acá podemos observar una morfología de los trofozoitos. Hermosas están estas tinciones, ¿sí? Este es un trofozoito con su núcleo que ha ingerido muchos glóbulos rojos. Este es otro trofozoito que no ingirió ningún glóbulo rojo, ¿sí? No es quiste. Y este es otro que sí ingirió 2 glóbulos rojos. Estos son los quistes maduros que tienen solamente hasta 4 núcleos. Esto es distintivo de los quistes de entamueba histolítica. Muy bien. La patogénesis en la infección por la entamueba. No siempre produce enfermedad entamueba histolítica. La gran mayoría de los casos son asintomáticos, ¿sí? Sin embargo, en algunos hospederos va a producir alguna sintomatología, ya sea intestinal o extraintestinal, ¿sí? ¿Y eso de qué depende? Depende de los factores del hospedero y de los factores del parásito. Por parte del hospedero, se sabe que la desnutrición, el alcoholismo, la corticoterapia y las inmunodeficiencias van a desbalancear el microambiente intestinal, la cantidad de mucus, la flora bacteriana va a estar alterada y la motilidad intestinal. Esto va a dar lugar a mayor o menor probabilidad de que se establezca la entamueba, de que se pueda favorecer la infección por entamueba histolítica. Con respecto al parásito, se han demostrado varios factores de virulencia. Uno de ellos, muy importante, es una proteína de adherencia inhibible por galactosa, es una lectina. Con esta proteína, la entamueba puede adherirse al epitelio intestinal. Recordemos que estos parásitos son extracelulares, están ubicados en el lumen del intestino, ¿sí? En este caso de la ameba en el colon, pero no son intracelulares. Ahora bien, esta proteína, esta lectina es esencial, ya que el primer paso para establecer la infección es la adhesión. Luego tienen una serie de enzimas, ¿sí? Que son amebaporos, varias, son importantes, con las cuales van a poder alimentarse, combatir la respuesta inmune y otras cosas que vienen más adelante. Tienen proteasas, las cuales le permiten degradar la matriz extracelular y atravesar la barrera intestinal. Tienen fosfolipasas, las cuales también van a favorecer el establecimiento de la infección. Y algunas cepas presentan mecanismos de resistencia a la lisis por complemento. Estas, que van a ser en un 1% de las infecciones, ¿sí? Estas amebas van a lograr poder sobrevivir en el lecho vascular y no ser degradadas por el sistema del complemento.
Acá podemos empezar a ver esquemáticamente cómo sería la patogénesis de la infección por entamoeba histolítica. Podemos observar la infección por una ameba, la cual no tiene tantos factores de virulencia. Entonces logra disgregar un poco el moco mediante su sed de proteasas. Y bueno, se alimenta, se reproduce y llegado el momento y dependiendo de la cantidad de trofozoitos que hubiere y del alimento disponible, se empieza a enquistar y estos quistes salen con la materia fecal hacia el exterior. Esta infección es asintomática, no se ha dañado el epitelio intestinal. Sin embargo, si la ameba tiene otros factores de virulencia tales que le permiten disgregar mucho más el moco, adherirse al epitelio intestinal, romper las uniones intercelulares, combatir las células que la están atacando, degradar el epitelio intestinal, alimentándose de él, de todo lo que tiene a su alrededor, y logran llegar hasta un vaso sanguíneo, podrían diseminarse hacia otros órganos. Acá la ameba también va a tener que tener una resistencia al complemento si no va a ser degradada en esta instancia, ¿sí? La ameba que tenga todos estos factores de virulencia va a poder establecerse, supónganse, en el hígado. Acá podemos observar algunas proteínas necesarias, como les dije. La adhesión es fundamental. Degradar la matriz extracelular, las uniones intercelulares, eliminar a las células que tiene por delante, es fundamental. Y poder resistir el complemento, ¿sí? Y resistir los mecanismos de capping, ¿sí? Y otros que pone en marcha el propio huésped. En este esquema podemos ver paso por paso las moléculas involucradas durante el proceso inicial, ¿sí? previo a la invasión, ¿sí? Todo esto va a desencadenar un proceso inflamatorio que va a ser conveniente para la ameba para su invasión, ¿sí? Y comienza así. Primero la ameba se tiene que adherir. Como les dije, la SHIAP es esencial. Se adhiere el epitelio intestinal. Previamente tuvo que haber degradado todo el mucus, ¿sí? Para llegar hasta aquí. Bueno, y esta adhesión va a desencadenar la activación de la célula que está siendo avisada, tocada, ¿sí? Y va a desencadenar la transcripción de ciertos genes. Va a poner en marcha la producción de precursores de interleuquina 1, ¿sí? Y la ameba va a ayudar en este proceso liberando amebaporos, ¿sí? Liberando cisteína proteasas para degradar a la célula que está atacando y para activar el precursor de interleuquina 1. Cuando se haya activado interleuquina 1, alfa y beta, se va a disparar las transcripciones de genes proinflamatorios, ¿sí? Como la interleuquina 1, 8, derivados de la ciclooxigenasa 2, prostaglandina 2. Se va a poner en marcha todo un mecanismo proinflamatorio. Se van a reclutar los neutrófilos gracias a estos quimiotratantes, ¿sí? Y estos neutrófilos también van a ser blancos de la ameba, ya que la ameba engulle todo lo que tiene a su camino, ¿sí? Se van a empezar a romper las uniones intercelulares, va a degradar la matriz extracelular y va a poder atravesar y va a generar la invasión. Acá podemos ver distintos procesos que pueden ocurrir durante la infección con las amebas, ¿sí? Podría suceder que la ameba haga una perforación y se sobreinfecte peritoneo, ¿sí?
Pueden establecerse uno o varios amebomas. Estos amebomas es tejido, es respuesta inmune que luego se transforma en tejido fibrótico alrededor de las amebas, ¿sí? Las lesiones más características son las úlceras. Son úlceras que tienen forma de cuello de botella y visto desde la superficie, macroscópicamente forman un botón de camisa, un punto como botón de camisa en el lugar de entrada en el epitelio intestinal. Esto puede sobreinfectarse también. Las formas extraintestinales, las que tengan la capacidad de soportar el complemento, la respuesta inmune y logren establecerse en el hígado, supónganse, ¿sí? Van a ser controladas en primera medida por células NKT, luego van a venir macrófagos, neutrófilos, macrófagos, luego los linfocitos. Sin embargo, toda esta respuesta que va a estar conteniendo la infección, generando un granuloma, un ameboma, toda esta respuesta va a estar suprimida y regulada. Se sabe que una respuesta del tipo Th1 con interferón gamma logra combatir a la infección, pero bueno, en el sitio de extraintestinal, en el hígado, el granuloma que se forma, la respuesta va a estar regulada. Vamos a empezar a estudiar los flagelos, ¿sí? En esta clase vamos a ver dos flagelados que van a ser la Giardia intestinalis, ubicada en el intestino delgado, y vamos a ver al final unas palabritas de Trichomona vaginalis que obviamente va a estar ubicada en el tracto genitourinario. En otras clases van a ver a Trypanosoma cruzi, a las leishmanias, y bueno, y para que recuerden que no todos son patógenos, sino que hay comensales, hay flagelados comensales como Retotartomonas intestinalis, Dientamoeba fragilis, Chilomastis mesnili, Enteromonas, Pentatrichomonas y Trichomona tenax. Todos estos, si bien no son patógenos, al encontrárselos en la materia fecal dan un indicio de contaminación del agua de bebida. Vamos a comenzar con la Giardia, ¿sí? Giardia intestinalis, duodenalis o lamblia es lo mismo. Es un parásito cosmopolita de climas cálidos y templados, ¿sí? Su grupo de riesgo son niños, aproximadamente un promedio de 5 años, ¿sí? Personas que tengan inmunodeficiencia de IgA, esta inmunoglobulina se ha demostrado que es eficaz en la protección contra la infección por Giardia, ¿sí? Este parásito se va a localizar en el duodeno y yeyuno y es un problema realmente importante en Asia, en África y América Latina. Produce principalmente infecciones asintomáticas en el 90% de las personas que la portan, ¿sí? Y solamente un bajo porcentaje, un 10%, va a presentar sintomatología. Acá podemos observar una tinción, qué hermosa que está acá la Giardia, tiene formita como de pera, ¿sí? Esto tiene dos núcleos, este es el trofozoito como podemos observar porque tiene los elementos de locomoción, tiene un axostilo, tiene un cuerpo medial o parabasal que es criterio taxonómico, ¿sí? Los flagelos son 8, son 2 anteriores, 2 posteriores, 2 ventrales y 2 caudales, ¿sí? Importantísimo es el disco suctorio. Este disco y toda su proteína que lo recubre es fundamental porque media la adhesión al epitelio intestinal. Este también es un parásito extracelular, ¿sí? Y el éxito de la infección lo va a dar en primera medida la adhesión al epitelio. Acá podemos ver un quiste, ¿sí? En donde se puede observar solamente 2 núcleos, pero tiene 4,
se puede ver un axostilo y restos de flagelos, o sea, todo lo necesario para que cuando se gatilla el desenquistamiento se pongan en marcha los mecanismos de activación y se genere un nuevo trofozoito que va a salir a la luz del intestino delgado. El ciclo de vida de este parásito, de Giardia, es un ciclo directo, en donde todo el ciclo ocurre en un solo hospedero, ¿sí? Todo comienza cuando una persona ingiere quistes que van a estar contaminando ya sea el agua de bebida o el agua con la cual se lavan las verduras y las frutas, ¿sí? Esta va a ser un agua la cual va a tener materia fecal conteniendo los quistes de Giardia. Muy bien, estos quistes ingresan al organismo. En el intestino delgado existen esas señales que les comenté al principio de cuando empezamos a ver los flagelados y las amebas, ¿sí? En los mecanismos de enquistamiento y desenquistamiento. Esas señales le van a decir al quiste que se puede desenquistar. Entonces va a salir en el intestino delgado el trofozoito de Giardia. En primera medida, y gracias al disco suctorio, se adhiere al epitelio intestinal. Esto es fundamental, es un paso importantísimo para la infección. Si no se adhiere, se va. Entonces se adhiere, se empieza a alimentar, se empieza a multiplicar y no tiene una posibilidad de hacer una infección extraintestinal. Solamente se queda en el intestino delgado. ¿Sí? Solamente puede hacer una infección en el intestino delgado. Ahora bien, cuando las condiciones son adversas, se disparan señales de enquistamiento, el trofozoito se enquista, genera su pared celular, retrotrae sus organelas de locomoción y sale a través de la materia fecal de manera automáticamente infectiva. O sea que esta materia fecal es la que va a contaminar el agua y los alimentos lavados con esa agua. Al salir automáticamente infectivo este quiste, esta persona podría, de acuerdo a sus hábitos de limpieza o de mala higiene, mejor dicho, ¿sí? Mediante un mecanismo de ano-mano-boca, llevarse quistes infectivos a la boca y autoinfectarse mediante un mecanismo de ano-mano-boca. De autoinfección, perdón, con una forma de ano-mano-boca. Bueno, quedó medio lío de palabras, espero que se entienda. Cualquier cosa ya saben que nos van a poder preguntar. Aquí abajo es para recordarles, ¿sí? Que el trofozoito, se divide por fusión binaria longitudinal, ¿sí? De un trofozoito, dos trofozoitos. La patogénesis de la infección por Giardia nuevamente va a estar dada por los factores del hospedero y los factores del parásito, ¿sí? El estado de la mucosa, si tiene otros factores concomitantes que generen inflamación, van a ser predisponentes para la infección por Giardia, ¿sí? Así como anomalías estructurales y funcionales, por ejemplo una enfermedad de celiaquía, ¿sí? Así como también el déficit y la disminución de la inmunoglobulina A. Todo esto va a contribuir a que esta persona sea más susceptible a la infección por este parásito. Con respecto a la Giardia, ¿sí? Hay cepas de distinta virulencia, hay variabilidad intraespecífica, o sea que hay cepas más virulentas que otras. La carga parasitaria es un factor predisponente hacia la infección o no, ¿sí? Unos pocos parásitos no van a causar una infección productiva. Más de 10 o 15 parásitos ya sí, ¿sí? Giardia tiene una proteína de superficie que es la proteína variable de superficie. Es una proteína que se expresa con un solo gen, ¿sí? Que en determinada, cada tantas generaciones,
presenta una variación. Por lo tanto, esta nueva generación de giardias que presentan esta variación le van a permitir escapar de la respuesta inmune ya formada, ¿sí? Esto le confiere una ventaja para su diseminación, ¿sí? Y aumenta su virulencia, por supuesto. Además tiene muchísimas proteasas y tiene proteínas como la giardina que están en el disco suctorio que le permiten la adhesión. Todos estos factores van a contribuir a que sea más o menos malita la giardia. Como les conté un par de veces, ¿sí? La variación antigénica de esta proteína va a estar dada por un mecanismo de ARN de interferencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se van a expresar muchísimas variantes antigénicas, los mensajeros de todas las variantes antigénicas de la proteína de superficie A, B, C, D, E, F, G, todas las que tenga el genoma, y después se van a producir ARNs de interferencia para todas esas variantes menos uno, y esa es la que se va a expresar. ¿Sí? Esto es una ventaja evolutiva que la vamos a ver acá y la van a ver más adelante en otro parásito. Este mecanismo, ¿sí? Tiene algunos componentes como el Dicer, el AGO, ¿sí? Algunos mecanismos demostrados ya para este proceso de silenciamiento mediante ARNs de interferencia. Muy bien, vamos a estudiar los mecanismos patogénicos por los cuales se producen las diarreas en las infecciones con Giardia. En una primera medida, en una infección aguda, podemos observar una diarrea acuosa. Esto es debido a que los enterocitos en presencia del parásito se activan y liberan iones cloro y sodio al lumen, lo que conlleva un aflujo de agua hacia el exterior y se provoca la diarrea acuosa. Además, existe una estimulación de los mastocitos por colecistoquinina, lo que va a provocar un aumento del peristaltismo, ¿sí? Esta activación no es una activación clásica que se observa con los helmintos. Si la infección perdura en el tiempo, lo que va a ir sucediendo es que se van a ir muriendo los enterocitos porque la giardia consume arginina. La falta de arginina provoca apoptosis de enterocitos. Además va a ir rompiendo las uniones intercelulares, lo cual también provoca la apoptosis de los enterocitos. Cuando se van muriendo los enterocitos, se van activando los CD8. Entonces se va generando un foco inflamatorio. Este foco inflamatorio, si perdura en el tiempo, va a concluir con el acortamiento de las microvellosidades, ¿sí? Lo que va a provocar una menor capacidad absortiva en el tiempo. En este esquema por ahí lo veamos un poquito más claro, ¿sí? La giardia tiene determinadas moléculas, como por ejemplo la arginina de aminasa, que va a consumir arginina, y esta falta de arginina va a hacer que se produzca mucho menos óxido nítrico, el cual es efectivo para aniquilar a la giardia, ¿sí? Además, la flavohemoglobina frena el mecanismo por el cual se produce el óxido nítrico, ¿sí? También Giardia tiene algunas proteasas, como la catepsin proteasa, con las cuales logra degradar el moco y llegar hasta el enterocito y adherirse mediante su YAP, ¿sí? Además, estas proteasas van a degradar a la interleuquina CXCL8, que es atractante de polimorfos. Estos no van a arribar al epitelio, los cuales serían efectivos para eliminar al parásito, ¿sí? O sea que la giardia se mantiene ahí firme
para establecerse. Por otro lado, también la arginina de aminasa va a provocar que las poliaminas no se sinteticen, por lo tanto baja la proliferación del enterocito, van muriendo. Además, las proteínas variables de superficie rompen las uniones intercelulares, ¿sí? Esta ruptura de uniones intercelulares provoca además la apoptosis del enterocito, ¿sí? Esta apoptosis del enterocito genera que arriba el linfocito CD8 al foco inflamatorio, ¿sí? Y además tiene algunas caspasas que promueven la apoptosis del enterocito. Entonces, la ruptura de las uniones intercelulares hacen todo este epitelio mucho más permeable, se promueve una salida de líquidos y se estimula una diarrea acuosa para tratar de eliminar a la Giardia. Sin embargo, Giardia trata de establecerse combatiendo diferentes mecanismos. Bien. Este es un tema importante, el de la disbiosis. ¿Por qué? Porque se ha visto que luego de las infecciones por Giardia, el epitelio y la flora que quedan están dañados y cuesta muchísimo llegar a su equilibrio normal. Esto se logra mediante prebióticos, probióticos, ¿sí? Y este daño, esta desmejora, promueve que se establezcan otros problemas en el intestino, ¿sí? Esta falta de regulación no es un tema menor. Aquí podemos ver en esta imagen que es una clara evidencia del responsable de la atrofia vellositaria, el gran infiltrado inflamatorio que se puede observar en esta vellosidad, ¿sí? Mononuclear del linfocito CD8 generando el foco inflamatorio. Esto genera un acortamiento de las vellosidades, la hiperplasia de las criptas y menor capacidad absortiva, ¿sí? Giardia intestinales afecta un grupo etario de niños de 5 años aproximadamente y causa un menor crecimiento. Esto se evidencia en la curva pondestatural. Por eso es tan importante estudiar esta infección. Bueno, para terminar vamos a estudiar un poquito sobre Trichomonas vaginalis, que es un protozoo flagelado que causa la tricomoniasis, ¿sí? Es una enfermedad de transmisión exclusiva de la especie humana, ¿sí? De hombres y mujeres, no solo de mujeres. Los factores de riesgo van a ser la edad, porque va a ser una edad en donde las personas tengan relaciones sexuales, ¿sí? Otro factor de riesgo son las múltiples parejas y las prácticas sexuales sin preservativo. Estos parásitos poseen hidrogenosoma, es una particularidad que los diferencia de otros flagelados, ¿sí? Y no poseen mitocondrias, como si las poseen las giardias. Bueno, y no tienen el estadio de quiste, solamente se observa el trofozoito. Esto es por su mecanismo de transmisión, que es por relaciones sexuales. Nunca salen al exterior. Y si salen, son degradados, son lábiles, no resisten. En esta micrografía podemos observar una membrana ondulante, ¿sí? Tiene 4 flagelos anteriores y uno posterior que en realidad continúa a través del axostilo, el cual sobresale un poquito del cuerpito de la tricomona, ¿sí? Tiene un cinetosoma, que es un lugar de entrada de nutrientes, posee un solo núcleo, ¿sí? Y el axostilo, que como les dije anteriormente, escapa un poquito del cuerpo.
Bueno, muy bien. La patogenia de tricomonas va a estar dada por su gran cantidad de cisteína proteasas que tiene y además por sus moléculas de adhesión. Ya dijimos siempre que el primer paso esencial para la infección y para el éxito es la adhesión, ¿sí? La citoadherencia al epitelio escamoso se logra a través de varias proteínas de adhesión, las cuales están favorecidas por un pH básico, ¿sí? Además, ellas necesitan hierro y el hierro es un potenciador de su virulencia. Esto lo pueden obtener a través de la lactoferrina, a través de las secreciones cervicales, ¿sí? Y aumenta entonces su virulencia en determinadas épocas del mes durante el periodo. Bien, estas cisteína proteasas, así como también fosfolipasas A1 y A2, ¿sí? Van a participar en la lisis de el mucus primero, de la matriz extracelular, llegando logrando acceder al epitelio escamoso, adhiriéndose. Van a intervenir estas cisteína proteasas en la protección contra las células inmunes, ya que las van a degradar, ¿sí? Van a degradar componentes del complemento, van a degradar anticuerpos, bueno, se van a proteger, o sea que le van a servir para protección, para adhesión, para avance, ¿sí? Y también para la alimentación, para obtener los nutrientes que necesiten. Bien, además podemos señalar, ¿sí? Que pueden internalizar virus como HIV, bacterias como Mycoplasma, también pueden ser vectores del papilomavirus. Bueno, todos estos gérmenes pueden ser transmitidos por Yerba intestinalis. Perdón, por Trichomonas vaginalis, ¿sí? Bueno, y el establecimiento y el daño al epitelio obviamente van a generar un proceso inflamatorio dado por polimorfos nucleares, se va a inflamar la mucosa. Esto va a generar los síntomas característicos en las mujeres, que son el dolor, el flujo con un olor y color particular, ¿sí? Lo que va a provocar la visita al médico. Sin embargo, en los hombres se puede establecer una infección, ¿sí? Sin embargo, va a ser asintomática, lo que va a permitir que el hombre sea un transmisor de la infección. Bueno, nada más por ahora. Y bueno, a modo de conclusiones generales, podemos decir de los helmintos tisulares que el humano es un hospedador accidental y que la patogenia se va a asociar al número y a la localización de las larvas, ¿sí? Y a la respuesta inmune que el hospedero pueda desarrollar. Con respecto a los protozoos intestinales y de cavidades, los quistes van a ser las formas de resistencia y van a ser los que favorezcan la transmisión, salvo Trichomonas vaginalis, que no tiene quistes y que se transmite a través de relaciones sexuales. Y los trofozoitos son las formas vegetativas lábiles responsables de la patogenia, ¿sí? La patología va a ser el resultado de factores parasitarios, además de la susceptibilidad del hospedador y de su respuesta inmune.